Muy bien, pues estamos grabando. Buenos días, soy Mariano Arribas, soy el director de Controller OCG y de Sparkle by Controller, que es la aplicación de la que vamos a hablaros hoy, de una de las patitas. Os cuento un poco para los que no me conocéis. Veo que los que estáis asistiendo a la webinar, los nombres no me suenan mucho, así que imagino que es la primera vez que os apuntáis a una de nuestras webinars. Os cuento, nosotros somos una consultora que tiene sede en Zaragoza, España, y nos dedicamos desde hace más de 15 años al control de gestión para la pequeña empresa. Yo vengo del mundo del control de gestión en la gran empresa y bueno, pues hace ya unos años pues pensé que era una buena idea trasladar esas herramientas a la pequeña empresa que no las estaba utilizando un poco más, yo creo que un poco por desconocimiento, y otro poco porque le faltan las herramientas. Es decir, al final lo que necesitas para aplicar control de gestión es saber un poco en qué consiste eso, tener una formación un poquito específica y luego disponer de tiempo para hacerlo. En la pequeña empresa lo que nos vamos a encontrar es que el director financiero administrativo, que es un poco la persona que habitualmente, director o directora, que es la persona que habitualmente podría llevar estas tareas, porque no hay presupuesto para contratar un controller de forma independiente, pues no tienen tiempo, porque pues, se les va el día en generar las facturas, en gestionar la contabilidad, los cobros, las nóminas y tareas administrativas. Y hay poco tiempo para generar cuadros de mando y sobre todo para analizar. Y además de eso, que tampoco hasta hace mucho había herramientas para hacer ese tipo de análisis. Todo el mundo pues, conoce más o menos los grandes programas de gestión, los ERPs, SAP, Navision, pero claro, un programa de estos pues no son baratos, ¿no? Son caros en la compra y la instalación. Entonces, yo creo que un poco por esas dos cosas, por esa falta de cultura de análisis, por esa falta de tiempo de la persona que aparentemente o debería hacerlo y por esa falta de herramientas, pues el control de gestión le está costando entrar en la pequeña y mediana empresa. Las sucesivas crisis que hemos ido viviendo pues están haciendo que las empresas reaccionen y sean conscientes de que tienen que hacer algo, tienen que tomar decisiones a partir de los datos, y eso está impulsando el control de gestión en la pequeña empresa. Nosotros como consultores pues llevamos muchos años dedicándonos a esto y nos encontramos con un problema de lo que os decía antes, de herramientas. Y la forma que hemos tenido de solucionar ese problema de herramientas es crear nosotros nuestra propia herramienta. De tal forma que lo que os voy a presentar, o una parte de lo que os voy a presentar, es un desarrollo que hemos hecho que empezando por nosotros. Quiero decir que al final el primero que está usando lo que os voy a enseñar somos nosotros, en mayor o menor medida. Y nos está yendo muy bien. Estamos ganando un montón de tiempo. Un montón de tiempo en la captura de datos, y estamos dedicándole más tiempo al análisis, que en el fondo es de lo que se trata. No puede ser que el control dedique más tiempo a hacer las tablas que a analizar los datos que contienen las tablas. Eso para nosotros tiene poco sentido. Entonces, buenos días, Ana. Bienvenida. La sesión se está grabando y bueno, lo que digo es que no hace falta que estéis conectados por vídeo y audio. Al final, un poco el que va a hablar soy yo. Si queréis, al final podéis conectaros. Entonces, bueno, pues dejo en tu mano el que mantengas la cámara encendida o si quieres la desconectes. Bueno, como seguía explicando, nosotros nos dedicamos en exclusiva al control de gestión para la pequeña y mediana empresa. Y entonces, bueno, pues subimos la falta de herramientas y luego también ubicamos, digamos, como dos usuarios de lo que nosotros hacemos. Por un lado tenemos a unas personas a las que apoyamos a nivel interno en las empresas, que son esos controllers o esos directores financieros que no tienen tiempo para gestionar o para hacer control de gestión. Esas personas que tienen ese perfil, pero que les falta pues eso, el tiempo y las herramientas. Y digamos que para ellos tenemos una parte de las herramientas que hay en Sparkle, pero por otro lado tenemos a los gerentes o a los directores generales, que no son personas, digamos, con una elevada formación en finanzas, porque no la necesitan, porque realmente pues, tienen un perfil mucho más técnico, mucho más comercial. Y a estas personas lo que les hacemos es proporcionarles información. Y la información pues tenemos que proporcionársela de una forma muy sencilla, muy fácil, muy comprensible, para que a partir de esos datos ellos puedan tomar decisiones. Entonces, con ese target, con ese público al que nos dirigíamos, el director administrativo financiero o el
CFO, el controlling interno por un lado, ese técnico, y por otro lado ese gerente, montamos Sparkle. Y con esto termino la introducción. Os voy a poner en un segundo, os pongo un vídeo que dura 2 minutitos, comparto pantalla, os pongo un vídeo de 2 minutos que resume un poco el contenido de Sparkle y nos metemos ya en materia, si os parece. Si os van surgiendo dudas por el camino, tenéis el chat abierto, podéis escribir, yo las voy viendo y os iré contestando sobre la marcha. Comparto vídeo. Os pongo el vídeo. Te presentamos Sparkle, la plataforma de control de gestión al alcance de la pequeña y mediana empresa. Soluciones creadas por especialistas para transformar la forma en la que analizas las cuentas de tu empresa con acceso a todos los gráficos, tablas, cuadros de mando e informes. Analiza y toma decisiones acertadas con Power BI, Controller BI, Reporting y la ayuda de nuestros consultores especialistas en control de gestión. Te lo ponemos fácil, tan sencillo como subir un fichero y obtendrás resultados prácticamente inmediatos. Nosotros nos ocupamos de todo. Power BI es la herramienta de visualización de datos más popular del mercado. Con ella controlarás la marcha de tu empresa mediante gráficos y cuadros de mando. Con el respaldo que ofrece Microsoft, visualiza el estado de tu empresa desde cualquier dispositivo. Control BI está desarrollado en Excel para ahorrar tiempo y facilitar el análisis financiero de tu empresa, llegando hasta el más mínimo detalle. Es un fichero descargable, se actualiza automáticamente y con él podrás mandar tus propios informes, cuadros de mando y datos. Y el detalle de tu empresa, Reporting, te ofrece un informe detallado con explicaciones e interpretaciones para que nada se te escape. Sparkle te ayuda ahorrando tiempo para mejorar la gestión económica y las finanzas de tu empresa. Siempre tendrás a un controller certificado para ayudarte a llevar el control de gestión a una nueva dimensión. Todo a tu alcance con tu suscripción desde tu área privada de usuario. Bien, no sé si al principio o en algún momento me parece que cambié de pantalla, estabais viendo la pantalla, la página web, la landing page de Sparkle. Si en todo caso el vídeo que os he puesto lo tenéis en esa misma página, con lo cual si habéis tenido algún problema de sonido, que a veces lo tenemos, o de visualización, podéis acudir a la página web y ver nuevamente el vídeo. Y a partir de aquí vuelvo a compartir pantalla y os cuento. Bueno, como habéis visto, el Sparkle se compone de 3 herramientas. Es una página web, nosotros lo llamamos una plataforma web de control de gestión para la pequeña y mediana empresa. Y se compone de 3 plataformas que son un poco las que se ven en el vídeo, que nos permiten generar unos informes, unos análisis y facilitar el control de la empresa. Las 3 herramientas que os he comentado son Controller BI, Reporting y Power BI. ¿Cómo funciona Sparkle? Cualquier empresa, cualquier usuario, empresa, cuando digo empresa puede ser una empresa, puede ser un consultor, puede ser un asesor, en fin, cualquier persona que quiera darse de alta simplemente se registra en nuestra página web. Esto es un servicio de suscripción, estamos perfilando todavía los precios en función de los tipos de servicios. Una vez que se haga de alta, y el alta se hace en 1 minuto y medio, entraría a través del área de usuario y se encontraría con esta página. Entonces, os cuento el fondo de cómo funciona, cuál es la lógica de Sparkle. Mirad, todas las empresas llevan contabilidad. En España, por lo menos, la contabilidad es una contabilidad homogénea y estandarizada. Tenemos el plan general contable. Esto, tenemos amigos que se conectan desde América Latina. No en todos los países hay un plan general de cuentas, hay un plan de cuentas que lo adapten todas las empresas, pero en España sí que lo tenemos.
Y esto nos permite el poder hacer análisis comparados porque todas las contabilidades siguen un mismo patrón. Entonces, nosotros lo que hacemos es aprovechar esa particularidad y lo único que tiene que hacer el cliente, que tiene que hacer la empresa que quiere acceder a los servicios de Sparkle es subir su contabilidad. Tenemos aquí un botoncito, entonces lo que hace la empresa es coge su contabilidad, que habitualmente la lleva en un programa contable, la lleva a la propia empresa internamente o lo lleva a una asesoría o una gestoría externa. Pues lo único que tiene que hacer es pedirle a la asesoría o pedirle a su contable que haga una descarga del libro contable, del libro diario en Excel. Todos los programas de gestión que conozco, todos tienen la opción de descargar el libro diario a Excel. Claro, en el libro diario está toda la información de la empresa y está con mucho nivel de detalle. Lo que hacemos es coger ese ficherito, se carga en esta ventanita, se envía y nosotros lo recibimos. Esto va a un servidor y ese servidor procesa el libro diario y a través, digamos, recogemos la información que está dentro de esa contabilidad y con eso empezamos a montar las 3 herramientas que os hemos presentado. ¿Cómo se la devolvemos al cliente o cómo la veríais vosotros? Subís el diario, os llega un correo electrónico avisándoos de que está todo correcto, que hemos parametrizado los datos, que no ha habido ningún problema y que hemos podido cargar las 3 herramientas y el cliente entra en su área de usuario, que es esta, y aquí puede o pinchar para descargarse los informes, pinchar aquí para descargarse Controller BI o pinchar aquí para conectarse a Power BI. Por ejemplo, si entráramos en informes, simplemente sería haciendo doble clic aquí. Aquí tenemos el reporting. El reporting es un informe de 40 páginas de ratios muy extenso y muy técnico, que podéis ver tenemos demos en las que podéis descargar este tipo de informes. También podéis acceder a Controller BI, que es un archivo en Excel con un desarrollo propio en tablas dinámicas, muy fácil de utilizar, que está pensado sobre todo para los controllers o para los directores financieros, para que hagan análisis profundo. Muchas veces los directores financieros o los controllers lo que hacemos es cogemos la información contable, montamos unas complejas tablas, hojas Excel con un montón de fórmulas, pero le dedicamos mucho tiempo a eso. Esto lo que persigue es ahorrarle tiempo a esa persona en la generación de las tablas, porque las tablas ya están hechas y son configurables. En el canal de YouTube hay un vídeo, una webinar en la que explico cómo funciona esta herramienta. Y la tercera herramienta que os quiero explicar hoy es Power BI. Lo que hacemos es coger los datos y cargamos un modelo de Power BI con esos datos. No sé si conocéis, bueno, imagino que alguna idea tenéis lo que es Power BI. Power BI al final es una herramienta de Microsoft, igual que es Excel, que te da una serie de posibilidades y que si sabes manejarla, pues puedes generar unas tablas y unos gráficos, la verdad, muy aparentes, muy vistosos. Nosotros, con esa información que nos proporciona el cliente, lo que hacemos es devolverle ese programa Power BI cargado con los gráficos y tablas que hemos diseñado nosotros, pero con sus datos. ¿Cuál es la ventaja respecto a otros modelos de implantación de Power BI? Pues lo que habitualmente hace un controller o un director financiero es apuntarse a cursos para aprender a manejar Power BI, para aprender a desarrollar Power BI y entonces él mismo se hace sus desarrollos. Esto está muy bien porque te haces lo que tú quieres, pero tiene un problema, es que tienes que aprender a usar la herramienta. Y ese aprendizaje no es rápido, ni es sencillo. Y al final, un poco lo que nos pasa a las personas que estamos en análisis o en finanzas es que te empiezas a convertir en una especie de programador de Power BI. Pero yo lo que soy yo soy economista, yo soy analista, yo no quiero aprender a programar, yo quiero que alguien programe para mí y analizar los datos que estoy visualizando. Hay otro modelo, que es aparte de me lo hago yo, es contrato a una consultora para que me haga mi desarrollo de Power BI. Eso es muy potente, pero lleva tiempo y es más caro. Es decir, al final tienes que contratar a alguien para que te haga un traje a medida. Como traje a medida va a ser el tuyo y te va a sentar estupendamente, pero en una primera fase pues eso va a ser caro y desde luego no va a ser rápido. Esta es una tercera opción, que es tú me das los datos y yo ya te ofrezco las tablas que tengo montadas pero con tus datos. Y funcionaría de la siguiente manera, simplemente yo pincho aquí en Conecta Power BI y esto me lleva a la plataforma de Power BI de la que previamente me he dado de alta. Y lo que nos encontramos sería esto. ¿Vale? Esta es la página en la que están aterrizando todos los clientes de Sparkle.
Veis que la página pues tiene, ahora os voy a contar un poco cuál es la estructura. Y lo que vamos a ver es que cada cliente en estas páginas vería las tablas y gráficos con sus datos actualizados en función de la fecha en la que haya subido el diario. Si yo subo mi contabilidad hasta junio, yo tendré aquí los datos hasta junio. Si yo subo 2 o 3 o 4 años de contabilidad, yo tendré aquí 2, 3, 4 años de contabilidad. Si yo subo los datos hasta diciembre, tendré hasta diciembre. Evidentemente esto es algo que está pensado para irse actualizando. La idea es que la empresa que utilice Sparkle, cuando hace el cierre del mes, el cierre mensual de la contabilidad, descarga el fichero diario, lo sube a Sparkle y eso hace actualizar todos los datos que están en la plataforma, de tal forma que ya puede acceder a ellos estando actualizados. La estructura que tiene Power BI es un poco la que hemos replicado también en Controller BI para los que hayáis visto el vídeo y se compone de, digamos, por un lado tenemos unos KPIs principales, unos indicadores, digamos, ahora veremos cuáles son, que son los grandes datos de la empresa, y por otro lado tenemos una parte con una serie de tablas. Tablas me refiero a tablas con números, iremos viendo los ejemplos. Y por otro lado tenemos la parte de los gráficos. Gráficos que corresponden más o menos a esas tablas. Entonces, para los que tenéis un cierto conocimiento de contabilidad, que entiendo que sois la inmensa mayoría, las tablas que tenemos aquí, bueno, para pinchar los accesos directos, pero también tenemos aquí los desarrollos. Tenemos por un lado tablas respecto del balance de la empresa, el activo y el pasivo. Tenemos tablas que recogen el análisis de la cuenta de resultados, de la cuenta de pérdidas y ganancias según el módulo del plan contable. Y luego tenemos una tercera forma de analizar las cosas, que es la que a nosotros particularmente más nos gusta, que la hemos llamado DIVAF. DIVAF es un acrónimo que se nos ha ocurrido para hacer un análisis que consiste básicamente en diferenciar, clasificar los gastos entre fijos y variables, directos e indirectos. En nuestra opinión y en nuestra experiencia como controles externos, resulta mucho más útil para tomar decisiones tener esa clasificación de los gastos entre fijos y variables, directos e indirectos, que la clasificación que nos da el Plan General Contable. Con este análisis DIVAF tenemos las dos. Tenemos las cuentas contables y tenemos esa doble clasificación a efectos de análisis. Y aquí tenemos los gráficos que replican ese esquema. Entonces vamos a entrar ya en materia. La webinar de hoy, quiero hacer una aclaración, no es una webinar para enseñaros a utilizar o a desarrollar Power BI, sino para enseñaros a utilizar nuestro Power BI, el Power BI que hemos desarrollado. Si fuerais clientes de Sparkle, si descargarais si contrataréis el servicio, esto es más o menos no, esto es lo que veríais con vuestra información. Entonces empezamos por lo evidente, pincharíamos en KPIs y la primera información que obtenemos como clientes pues son estos datos. Básicamente lo que hemos recogido aquí son datos de ingresos. Veis, en la parte de arriba están los datos, digamos, de los márgenes, los ingresos, margen de contribución, el EBITDA, margen de producto, margen ordinario, margen bruto, margen neto. Realmente, bueno, hay que estar un pelín familiarizado con lo que suponen estos datos, pero realmente es sencillo. Para los que estáis en finanzas, evidentemente, saber lo que es un ingreso, un margen de contribución, un EBITDA, es una cosa que, bueno, pues que la tenemos muy, muy presente en nuestro día a día. Cuando nos dirigimos a un gerente que no tiene esa formación específica en finanzas, sí que es bueno o contar en la empresa con alguien que le interprete los datos, porque si no, pues tampoco va a ser capaz de extraer conclusiones, o puede consultarnos a nosotros. Al final, la página web tiene una cuarta pata, aparte de esas tres herramientas, que es la asistencia online. Entonces, pues cualquier gerente puede pedirle a su asesoría que le suba el diario, descargar los datos y decir, oye, yo estoy viendo esto, pero no entiendo muy bien lo que me quiere decir, por favor explícame o ayúdame a entender lo que hay detrás de estos datos. Entonces vemos la parte de los ingresos arriba, aquí vemos la parte de los gastos, tanto los gastos variables, los costes fijos directos, los costes indirectos, los gastos extraordinarios, que bueno, pues a nosotros esto nos proporciona información sobre la marcha de la empresa. Tenemos datos del activo, del pasivo, del fondo de maniobra, actividades y umbral de rentabilidad. Estos son unos ratios mínimos que pensamos que es interesante tener siempre presente para conocer la marcha de la empresa. Al final, para los que no estáis tan familiarizados con esto, pues esto es como cuando nos hacemos un análisis de sangre.
que uno va al médico, le hace un pinchacito, le saca la sangre y luego le da un informe con un montón de cosas que no sabemos leer. Hay un montón de datos en una analítica de sangre, pero tenemos que volver al médico para que nos los interprete. Y dentro de eso hay unos marcadores que son más relevantes y unos que son menos relevantes. Bueno, pues esto es un poco, digamos, serían los marcadores más relevantes de una empresa en un periodo determinado. Como usuario, yo entro en esta página a la que tengo acceso y yo puedo ir seleccionando distintos periodos y entonces, como veis, en función de los periodos que yo voy seleccionando y de las clasificaciones que yo voy teniendo, el sistema se va refrescando y va actualizando los datos. Pues digamos que esta sería los KPIs o los Key Performance Indicator en inglés, que son los indicadores básicos. Sería la primera página. Esto se puede ver a través de, como lo estamos haciendo, del ordenador, pero también hay una aplicación de teléfono móvil con la que, digamos, el gerente pues puede, o a través de la tablet, puede acceder a esta información. Entonces, es algo muy, muy fácil y muy intuitivo. Ya veis que realmente tiene poquitos botones y no se puede romper. Pasando la parte de los KPIs y entrando en el resto de las tablas, y ahora me dirijo ya un poquito más a los que son pues esos controles o directores financieros o directores administrativos y tienen un poquito más de conocimiento. Tenemos distintas tablas y os cuento un poquito cuál es el esquema que hemos seguido en todas. Mirad, nosotros a la hora de analizar los datos de una empresa aplicamos una triple perspectiva. Por un lado, hacemos un análisis estático. ¿Qué quiere decir un análisis estático? Hacemos el análisis comparado de los datos de un periodo con el mismo periodo del año anterior, para ver la evolución. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo el cierre del 20, pues tendríamos en un balance, tenemos las partidas del activo y las partidas del pasivo. Estos serían los datos de este año, del cierre del 20. Si yo selecciono un trimestre, yo tendría aquí los datos de cierre de un trimestre, ¿vale? Serían datos del primer trimestre del 20, la participación porcentual de cada masa patrimonial respecto al activo y al pasivo. Estos son los datos del mismo periodo del año anterior, o sea, estos son los datos del primer trimestre de 2019. Esta es la variación en valor absoluto y esta es la variación en valor relativo, con lo cual, pues yo de un golpe de vista, pues puedo identificar claramente, seleccionando en función de los periodos que yo seleccione, yo puedo seleccionar cuáles son las partidas que más o menos han ido variando tanto en valor absoluto como en valor relativo. Además de esto, y esto, bueno, pues como hemos mostrado antes, yo puedo ir seleccionando los periodos y siempre que tenga cargados al menos 2 años, me iré haciendo la comparativa. Además de esto, si yo quisiera, digamos, hacer un análisis, digamos, no con tanto nivel de detalle, tenemos aquí unos botoncitos con los que, como podéis ver, podemos ir, está yendo un poco lento, podemos ir contrayendo el fichero. ¿Vale? Esto funciona para las dos tablas. Si yo vengo aquí, se ve que la conexión de Zoom ahí está pensando. Vale. Si yo quiero descender de nivel, en vez de contraer, si yo quiero descender, tenemos este botoncito y aquí tenemos el activo y el pasivo, pues más contraído. Si yo quisiera ir bajando a mayor nivel de detalle, simplemente pinchando en estas crucecitas, podemos llegar, según el plan español, a las cuentas a nivel de 3 dígitos, pero podríamos ir bajando y llegar hasta nivel de subcuenta contable. ¿Veis? Entonces lo que tengo aquí son los saldos de cada subcuenta contable para cada periodo. Esta es la primera visión. La segunda vista que tenemos, o la segunda perspectiva de análisis que estamos utilizando, es lo que llamamos la serie temporal. Es, en vez de analizar un periodo contra el mismo periodo del año anterior para ver la evolución o para ver las diferencias, lo que tengo aquí es la serie temporal completa. Entonces aquí tenemos la evolución del activo y del pasivo de 2020 por trimestres y por meses. Claro, los valores que aparecen aquí son los valores de la variación de ese periodo. O sea, aquí tenemos el saldo de apertura, pero aquí tenemos la variación mes a mes, con lo cual es muy fácil identificar los momentos del año en los que ha habido variaciones significativas en la partida patrimonial que nosotros decidamos, en la que nos interese. Y una vez más, si quisiéramos, esto podríamos ir bajando de nivel. Y si queremos marcar o destacar una línea, con un clic, podemos ir marcando aquellas partes que nos gustan, que nos interesan más. La tercera perspectiva, la tercera posibilidad, bueno, por cierto, esto yo puedo expandirlo
puedo contraerlo, puedo meter varios años, quiero decir que las posibilidades en cuanto a la forma en la que juego con las fechas, si yo, por ejemplo, selecciono para 2 años un mes, lo que me está trayendo es, efectivamente, es eso, es casi un comparado, es, oye, ¿cuáles son los datos de un año del mes de enero del 19 contra el mes de enero del 20? Esta sería el análisis temporal. La tercera forma de analizar que tenemos es el temporal acumulado, que es lo que me va mostrando dentro de cada celda, no es solamente el valor de la variación en ese periodo, sino el valor acumulado, con lo cual, pues bueno, pues vamos avanzando y vamos viendo cómo es la progresión de las cifras durante un año, para el activo y para el pasivo. El mismo análisis o la misma forma de analizar los datos lo tenemos para la cuenta de resultados. Esta sería la visión estática. ¿Veis? Aquí tenemos el importe neto de la cifra de negocios, que es la facturación, tenemos los aprovisionamientos, las compras, en fin, podemos ir resumiendo y expandiendo con sus correspondientes subdivisiones para un periodo determinado. Lo mismo, datos del periodo, datos del mismo, participación porcentual respecto a las ventas, datos del mismo periodo del año anterior, variación absoluta, variación relativa. En serie temporal, pues lo mismo, evolución de la cuenta de resultados por meses, por trimestres, por años, hasta donde queramos, siempre con la posibilidad de contraer y expandir. Y el temporal acumulado es la evolución de la cuenta de resultados, cómo va creciendo, tiene sus baches en el mes de verano, porque, bueno, pues porque en verano tienes los gastos, pero no tienes ingresos, en fin. Ya digo, las tres perspectivas las mantenemos para balance, para PIG y también para esta clasificación que nosotros llamamos DIVAD, que básicamente lo que tiene es por un lado los ingresos y por el otro lado tenemos los gastos fijos y los variables. Y dentro de los gastos fijos tenemos los directos y tenemos los indirectos. Dentro de los variables realmente no debería haber gastos indirectos. Por definición, un gasto indirecto y un gasto variable es complicado encontrar un gasto que tenga esa clasificación. Cuando nos encontramos con situaciones en las que nos aparece un saldo donde no debería haber ninguno, o es un saldo significativo, porque si son 1.000 euros pues no pasa nada, pero 73.000 ya puede ser una cantidad importante, pues un poco lo que podemos hacer es ir tirando del hilo para ver qué cuenta es la que no estamos clasificando. Y a lo mejor es que hemos decidido, oye, es que el impuesto de beneficios yo lo quiero tener como gasto variable indirecto, porque considero que, aunque no cumple con todos los, digamos, los parámetros para definirlo como tal, de esta forma lo tengo separado. Entonces, esto nos permite hacer este análisis que es muy distinto al análisis que veíamos antes, de cuenta de resultados según el plan general contable. ¿Cuál es la lógica que nosotros aplicamos aquí detrás? Es, mira, si tus gastos son fijos, deben ser fijos de verdad. Entonces, si tú te encuentras con que la variación de los gastos fijos de un año a otro es muy significativa, hay que replantearse lo que está pasando ahí. Porque, insisto, los gastos fijos por definición son razonablemente fijos, no significa que sean siempre iguales. Y lo mismo pasa con los gastos variables. Los gastos variables en teoría son un porcentaje respecto al ingreso. Entonces, si hay una variación muy significativa en los variables, no tanto en el importe como en el porcentaje, o sea, si mis gastos variables pasan de ser un 15 a ser un 30, yo tengo que empezar a investigar qué es lo que está pasando ahí. Esa es la lógica que aplicamos en nuestro análisis y esa lógica que obtenemos cuando miramos este tipo de tablas. El análisis es el mismo, tenemos la visión estática, comparado periodo a periodo, la temporal y el temporal acumulado. Y aún tenemos una cuarta vista o una cuarta forma de analizar los números de la empresa, que es a través de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica, que es una cuenta de pérdidas y ganancias que no es la que recoge el plan contable actual, sí que lo recogía el plan contable anterior, y que es la que nos habla del famoso EBITDA, que aparece tantas veces en las operaciones de, bueno, cuando se hace valoración de empresas, por ejemplo, esto es algo que se implica mucho. El EBITDA, el beneficio operativo, actividades ordinarias, en fin, una serie de márgenes que nos ofrece mucha información sobre la marcha de la empresa. Y además tenemos una segunda clasificación o una segunda análisis de los márgenes de la empresa a partir de la clasificación DIVAD, que es esta tablita en la que tenemos por un lado los ingresos, los gastos variables, a partir de ahí obtenemos el margen de contribución, descontamos los costes fijos directos, obtenemos el margen de productos, indirectos, ordinarios, extraordinarios y margen bruto.
¿Vale? Entonces, en cuanto a tablas, esto sería un poco la visión. Ya veis que son todas, digamos, tablas que permiten analizar mucho, o sea, bajar mucho a nivel de detalle. Dejando de un lado las tablas y centrándonos en los gráficos, que a mí es lo que más me piden los gerentes, es, oye, yo quiero gráficos porque quiero ver. Estamos trabajando en desarrollar gráficos que nos permitan presentar fotos de la empresa que nuestro cliente sea capaz de interpretar. Entonces, digamos que esta parte es la que estamos, a la que le estamos dedicando más tiempo, porque a veces pues, pecamos un poco de exceso de complejidad. La lógica que seguimos o el esquema es el mismo que tenemos para las tablas. Por un lado tenemos el análisis de los datos de balance. Tenemos una página de balance, de ratios de balance, pero el resto son el estático comparado datos de un año, 19 frente a 20, evolución de las partidas, tanto del activo como del pasivo, evolución de las masas patrimoniales tanto del 19 como del 20 para ver cuáles son los importes que más han variado. Tenemos otra forma de ver lo que es la evolución temporal. Estamos probando con gráficos de barras y con gráficos de columnas para ver cuál de los gráficos resulta más visual o más nos permite interpretar de mejor manera lo que está pasando. Estos datos son agregables utilizando las flechitas que hemos enseñado antes. Los podemos bajar de año a trimestre, de trimestre a mes. Tenemos filtros para poder seleccionar aquella parte que queremos ver. Tenemos evolución de las partidas de ingreso y gasto, digamos, en series temporales más largas. Como controller, a mí estos gráficos me permiten, digamos, que el ojo se te va a algunos sitios, ¿no? Dices, oye, pues ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en este valle? Este dato. ¿Qué es lo que está pasando con esta partida? Que tiene una caída respecto a periodos anteriores. Vamos a analizar cuál es la causa de esto. ¿Es un efecto contable? ¿Es que es un efecto de, no sé, de imputación de gastos? ¿Es que realmente aquí consumimos menos o gastamos más? ¿Vale? De alguna forma nos permite el seguir esta evolución y ver esos picos y valles que resultan tan llamativos. Una vez más, contamos con una serie de filtros que nos permiten el analizar el origen de las cuentas. La misma estructura la tendríamos para la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, pues, por ejemplo, si queremos hacer un comparado para el estático del año 20 con el 19, pues aquí tenemos, quitamos esto así, manejando los filtros. Nos quedamos con las principales partidas de ingreso y gasto, ya se ve cuáles son, ¿no? Pues la partida de compras es la que tiene mayor impacto en la cuenta de resultados, pues pasamos de 1,274 a 1,187, aquí tendríamos los ingresos, por aquí tenemos pequeñas partiditas. Si queremos despejar el panorama, por ejemplo, podemos ir eliminando subcuentas, con lo cual vamos ganando en visibilidad. Aquí tenemos un análisis de la participación de cada partida de gasto respecto a los ingresos totales de un periodo, que también es un dato importante. Nosotros ponemos mucha atención a observar no solo el dato en valor absoluto, sino también en valor relativo. Y nos interesan los dos, ¿no? No pensamos que uno sea mejor que otro. Si analizamos las gráficas, lo mismo. Tenemos aquí los consumos, los gastos variables, los gastos directos, entre un año y el año anterior, en este caso entre el 19 y el 20, vemos la variación de los costes indirectos, por ejemplo, en este caso pues vemos un incremento que habría que entender, habría que bajar un poquito más el detalle para entender cuál es el origen de este incremento de gastos que no debería a priori haberse producido. Seguimos teniendo gráficos. Bueno, tenemos muchos gráficos y a veces lo complicado es seleccionar aquel que más nos interesa. Y vamos a seguir desarrollando gráficos, de tal forma que cada uno luego elija los que le interesen. Tenemos aquí una pestañita, esto es una herramienta de Power BI que nos permite etiquetar o que nos permite marcar como favoritos aquellos gráficos que más nos interesan. Seguimos analizando, tenemos otra pestaña, bueno, la que hemos visto con evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica y DIVAF. Pues lo mismo, el gráfico no dice nada, el gráfico te llama la atención, el gráfico lleva tu ojo a un punto, que como analista entiendes que no debería ser así.
Entonces yo cuando tengo picos y valles, la tendencia es, ¿y esto qué está pasando? ¿Cuál es qué es lo que hay detrás? Y como analista, lo interesante es eso, es entender lo que ha pasado. Y a partir de ahí, pues tomar una decisión para corregir una cosa que está yendo mal o para potenciar una cosa que está yendo bien. Y por último, respecto a lo que os quería enseñar, estamos trabajando en una cosa que para los controllers es enormemente útil y para las empresas también, que es el estado de flujos de efectivo. Entonces, solo os enseño la patita como en el cuento, porque esta parte está, digamos, es una versión beta, esto está en desarrollo, pero lo que queremos es poder ofrecer, a partir de ese diario que carga la empresa, el estado de flujos de efectivo, o sea, la variación de los saldos de tesorería, el entender esa frase que a veces decimos que no sé dónde va el dinero. Bueno, pues el dinero se va por aquí. En este caso de esta empresa, es una empresa de demo, en este caso el dinero está entrando por aquí y se está yendo por aquí. ¿Vale? O sea, por aquí entra dinero, por aquí entra dinero, por aquí se va dinero, por aquí se va dinero. Y estos son los ajustes o una parte de los ajustes que habitualmente hacemos cuando hacemos un cálculo del estado de flujos de efectivo. Recordáis que al final tenemos que tocar partidas de amortizaciones, tenemos que tocar partidas de provisiones para ajustar el resultado a lo que es el cash flow. Entonces, este módulo lo estamos desarrollando y en breve esperamos tener la versión definitiva para subir al modelo. Entonces, cualquier empresa que quiera tener esto en 24 horas, lo único que tiene que hacer es darse de alta en Sparkle, subir la contabilidad y obtendrá toda esta información. Hay una cosa que sí que os quiero explicar. Bueno, voy a acabar con más opciones que tenemos. Claro, esto está muy bien, pero hay gente que lo del ordenador pues no le gusta. Entonces, bueno, pues hay personas que se sienten menos cómodas trabajando con un ordenador y que lo que les gusta es el papel. Nosotros con nuestros clientes, y es una cosa que os propongo, a partir de lo que obtenemos aquí, podemos venir a exportar y puedes exportar cualquiera de las tablas, cualquiera de las páginas que tenéis aquí a PowerPoint o PDF. Y el resultado es este. Por ejemplo, si hacéis una exportación a PowerPoint, esto es un PowerPoint al que yo creo que esto es un efecto de zoom, que al estar conectados no está yendo especialmente ágil el sistema. Pero bueno, al final lo que hacemos es montar los informes que queremos mostrar a nuestro cliente en PowerPoint y luego vamos y le hacemos una presentación. Esta es una opción. La otra opción que tenemos es hacer eso mismo, pero en vez de hacerlo en PowerPoint, pues generar unas hojas que se ven muy bien en PDF. A nuestros clientes lo que les hacemos es, antes de tener la reunión en la que nos sentamos a analizar los datos de la empresa, es adelantarles los principales datos en un PDF, les adelantamos unos gráficos, les adelantamos las tablas que consideramos que en cada caso resultan más interesantes. Digamos que las configuramos, las dejamos hechas y una vez que subimos el diario, aquello se actualiza, vengo aquí, selecciono, imprimo y lo envío. Y tardo, no sé, 15 minutos, en vez de estar qué sé yo cuántas horas. Pues estas son las tres opciones o las tres formas que tenemos de utilizar esta herramienta Power BI directamente a través de la pantalla, a través de una presentación en PowerPoint o a través de una presentación en PDF. Hay más opciones, pero tampoco el objeto de la webinar es dar una clase magistral sobre Power BI. Esto se puede insertar en una página web, en fin, digamos que las posibilidades son casi infinitas. Y para el que, para el que quiere ver las cosas de otra forma, pues más opciones. Por ejemplo, para presentaciones directamente desde PowerPoint, pues se va uno al modelo pantalla completa y las cosas se ven pues bastante mejor. Y con esto yo creo que no me dejo nada. Simplemente insistir en que el mensaje que os quiero trasladar es que la herramienta es muy potente, cada vez la usa más gente. Hay otras herramientas similares, hay Tableau es una de ellas, pero bueno, yo creo que esta es la que está siendo, la que está a nivel comercial, es la que está teniendo más éxito por la facilidad de uso y bueno, y también porque está detrás Microsoft, que está metiendo un montón de dinero para que nos llegue a todos.
el mensaje que me parece importante transmitir es que si lo hacéis vosotros tardaréis tiempo y al final ya sabéis que tiempo es dinero, tendréis que aprender a programar y eso no es rápido. La otra opción es haceros un traje a medida. Bueno, pues entre una y otra lo que ofrecemos es un traje ya hecho, digamos al que solamente hay que ajustarle un poquito la talla para que os siente como un guante y desde luego es un primer paso de una forma extremadamente, pensamos, extremadamente ágil. Respecto, y con esto cierro, a esta clasificación, diréis, bueno, pero ¿cómo hacemos para clasificar las partidas en gasto en variable, fijo, directo e indirecto? Porque el plan general contable esto no nos lo da. Hay un paso intermedio que también está explicado en alguna otra webinar, que es que cuando subimos la contabilidad, nosotros generamos una plantilla con vuestro plan contable y nos conectamos con vosotros, nos sentamos con los clientes para hacer una clasificación de las cuentas. Y estamos clasificando las cuentas de muchas maneras. Estamos diciendo primero si cada cuenta recoge un gasto fijo, un gasto variable, un directo, un indirecto, pero también estamos diciendo a qué departamento corresponde, estamos diciendo a qué línea de negocio. Si tenemos dimensiones a través del ERP cargadas, podemos recogerlo. O sea, lo que hacemos es, para las empresas que quieran y que quieran explotar un poquito más sus datos, es trabajar conjuntamente en el desarrollo de una contabilidad de costes que nos permita hacer una asignación de los gastos, como he dicho, fijos, directos, indirectos, variables, centro de coste y línea de negocio. Os muestro. Esto es una contabilidad de una empresa y lo que hacemos es esto. Esto lo llamamos nosotros el maestro de cuentas, es coger la contabilidad de la empresa, sentarnos con la empresa a hacer ese desarrollo de contabilidad de costes para desdoblar cuentas contables, pues en vez de tener todo metido en las 600, pues oye, vamos a abrir subcuentas contables para cada una de las compras que hacemos. ¿Con qué objeto? No con objeto de dar más trabajo, sino con objeto de luego poder decidir que cada una de estas cuentas va a ir a una línea o un centro de comercio. Esto podría ser otros servicios, pero yo, por ejemplo, aquí podría decidir que esta línea... Creamos este maestro que lo tenemos incorporado a nuestro sistema de gestión y esto es lo que después nos ayuda a alimentar las distintas tablas en función de, bueno, pues de la clasificación de costes, gastos e ingresos que hayamos realizado. Y son las 2 menos cuarto. Dejo de compartir y si queréis abrimos unos minutos por si tenéis dudas, alguna consulta. No sé si alguien se ha quedado con alguna duda. Parece que no. Bueno, en todo caso, si os comento que estamos lanzando la plataforma y estamos buscando testers de producto. Estamos buscando empresas que quieran probar nuestra herramienta, que quieran subir su contabilidad, contactar con nosotros. Les generamos la parte de control RBI, les generamos el informe, el report y les alimentamos la plataforma Power BI a la que pueden acceder de forma gratuita durante un periodo establecido. Y lo que pedimos es que nos cuenten qué les parece, que nos digan, pues esto funciona bien, esto funciona mal, esto me gusta mucho, esto me gusta poco, porque queremos ajustar el producto al uso que le va a dar el cliente. Y el cliente son las empresas. El cliente sois vosotros. Por un lado está la empresa como ente abstracto, por otro lado está ese gerente que bueno, pues va a obtener una información, pero sobre todo estamos pensando en esos directores financieros que, bueno, pues que tienen que informar a su responsable de la marcha de la empresa y hacer análisis y está dedicándole a hacer tablas, pues no sé, pues depende de la regularidad o la frecuencia con la que haga los cierres, pero pues a lo mejor tiene que dedicarle, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas cada fin de semana a hacer algo que además tiene una cierta inestabilidad, o sea que siempre estás con la duda de si habrá desmontado la celda con la fórmula, me habré equivocado al hacer la comisional y desde luego con una riqueza de análisis que yo creo que es difícil llegar a estos niveles. No sé si tenéis más dudas, ¿no? Bueno, pues si tenéis de todos modos interés en ser testers de producto, podéis escribirnos o bien a través de la página web, hay un correo electrónico, nos podéis dejar un
un mensaje en el chat o nos podéis escribir a través de LinkedIn, contactaremos con vosotros y estaremos encantados de trabajar juntos. Y si no hay más dudas, ruegos o preguntas, cumpliendo escrupulosamente con el tiempo asignado, incluso rebajando un poquito, pues nos despedimos. Os recuerdo que la webinar esta y las anteriores están grabadas en la plataforma de YouTube de Sparkle y os agradezco mucho vuestro tiempo, vuestra atención y si os ha gustado nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Gracias por todo, Mariano. Ha sido muy ilustrativo y de verdad que yo hasta ahora he funcionado como autónoma y quizás pues no he hecho la contabilidad como tal, pero me estoy planteando, como voy a abrir otras líneas de negocio, sí que quiero abrir la contabilidad y independientemente de que sea autónoma, llevar las cuentas de otra manera y me parece una herramienta muy interesante y totalmente necesaria. En mi caso, sobre todo, que no hay una persona que lleve esa parte de finanzas, sino que lo hago yo misma o con la gestoría. Pero ese complemento me parece vital para la salud financiera de la empresa. Así que muchísimas gracias. Es un placer, Ana. Encantado. Muy bien, pues muchas gracias a los demás y nos vemos en la próxima si os resulta interesante. Gracias, un saludo.